tardes, queridos amigos. Le damos las gracias por sintonizarnos de nuevo hoy en otro contenido de nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma, en que tendremos un muy interesante contenido. Buenas tardes, doctora Rodríguez. Hola, ¿Cómo está usted? ¿todo bien? Bien, bien. Tendremos la primera cápsula dermatológica con la cargo de la doctora Rodríguez, quien hablará de las micosis en la cabeza, o llamados popularmente empeines. Yo les tendré una cápsula urológica acerca de las feromonas y tendremos en nuestra tercera invitado al doctor Juan Manuel Espinosa García, un destacado cirujano pediátrico de nuestra República Dominicana, quien nos disertará sobre todos los problemas pediátricos que causan cirugía. No se pierda, después de la pausa, siga con nosotros. Retornamos aquí a nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma. En el segmento dermatológico de la tarde de hoy vamos a hablar un poco de la caspa en la cabeza de los niños. Cuando un niño presenta caspa en el cuero cabelludo, puede haber muchas razones, desde la utilización de productos para el peinado diario como vaselinas, gelatinas, o por causas inclusive de estrés pueden producir seborrea en niños. Sin embargo, la conducta en dermatología cuando un niño presenta caspa en la cabeza es tomar muestra de cultivo de esa caspa, porque la gran mayoría de los casos son producidos por hongos. Y como estamos viendo en la imagen, es típica la imagen que nosotros vemos en estos casos, y son plaquitas o circulitos en la cabeza de los niños con caspa y con descamación y pérdida de pelo en esas áreas. Entonces, los niños pueden contaminarse de los hongos en el cuero cabelludo por diferentes vías. A veces en las barberías donde visitan no hay una buena higienización de los aparatos y se contaminan. Otras veces puede ser con otros niños en los colegios, en las escuelas, que están enfermos, son capaces de contaminar a los demás. Y también los animales son portadores de estos hongos. En la imagen primera que vimos anteriormente, se ve el paciente, el niño, con esta caspa en la cabeza. La población, las madres, las abuelas suelen darles remedios a las personas para que se pongan en la cabeza de diferentes tipos, inclusive sustancias que pueden producir quemaduras como la canela, aceite de vehículo, inclusive muchísimas cosas. Sin embargo, esto no da resultado. Otras veces van a las farmacias a comprar ketoconazol y un sinnúmero de cosas que tampoco va a eliminar el problema, ya que si se trata de un hongo, el tratamiento va a ser tomado por un mes. No importa la edad que tenga el niño, el tratamiento es largo y con medicamentos que se toman, ya sean jarabes o pastillas, por 30 días. Entonces, lo ideal es que si usted tiene un niño que tiene caspa en el cuero cabelludo, en el cráneo, llevarlo a dermatología. La imagen que vemos aquí es el mismo paciente que recibimos hace un tiempito atrás con esta caspa en la cabeza, que luego del tratamiento, pues, está curado. Y traigo la imagen a colisión porque realmente, como ustedes ven, el hongo de la cabeza se cura y oportunamente no queda el niño con una calvicie permanente, porque hay hongos que tienen la capacidad de dejar el niño sin cabello. Cuando las madres van postergando y postergando y postergando la visita a un dermatólogo, lo que hace el hongo es que le ocupa toda la cabeza y lo puede dejar sin cabello. Llama la atención y destaco que en las instituciones como colegios y escuelas, si ven a un niño o a una niña, porque también los hongos afectan a las hembras, con caspa en la cabeza, deben enviarlo a chequeo, porque ese puede ser uno de los focos que contamine a los demás. Entonces, no acudir a la automedicación de ponerle cosas en la cabeza ni de darle medicamentos de venta libre, ni siquiera por recomendaciones de familiares, sino acudir a dermatología, porque, como les repito, el tratamiento en República Dominicana de estos hongos es
vía oral, con tabletas o con jarabes, y por un largo tiempo, un mes. Un champú no va a curar los hongos de la cabeza. Así que hasta aquí mi cápsula en el día de hoy. Sigan con nuestra programación. Luego de la pausa viene mi compañero el doctor Juan Carlos Estrella a hablar sobre las feromonas, y recuerden que estamos en las redes sociales, Instagram, estamos en Facebook y también en YouTube, y que el programa, al mismo tiempo que pasa aquí en el televisor a 2 de la tarde, los domingos también pueden verlo en Instagram a la misma hora y en YouTube. Sigan con nosotros y luego de la pausa volvemos con nuestra cápsula urológica de la tarde de hoy. Continuando con el contenido de nuestro programa, ahora tendremos la cápsula urológica y hablaremos sobre las feromonas. ¿Qué son las feromonas? Las feromonas son un grupo de sustancias hormonales o derivados hormonales producidos en los animales y en los anfibios e incluso en las plantas. En las plantas ustedes dirán, ¿y qué puede determinar la feromona en una planta? Bueno, la feromona es captada por los insectos y eso induce conductas que ayudan a la polinización. Incluso son usados en la industria agroquímica para estos fines, para ayudar a la polinización, a atraer los insectos y todo esto. ¿Qué quiere decir feromona? Feromona es una sustancia que se produce en las glándulas exócrinas del cuerpo. Ustedes saben que las glándulas se dividen en endócrinas si su contenido es vertido hacia la sangre o hacia la estructura de un órgano interno, y las glándulas exócrinas cuyo contenido son vertidas hacia el exterior. Ahí tenemos las glándulas sudoríparas y otro tipo de glándulas en que vierten esta sustancia hacia el exterior. Etimológicamente, feromona quiere decir feros, que quiere decir transportar, y hormón, que quiere decir estimular. Entonces es transportar un estímulo para determinar una conducta en un animal o en un vegetal. En los humanos las feromonas no son tan importantes porque hay muchos factores que son los causantes, que son los que determinantes de la conducta sexual en los humanos. Pero en los animales, cuyo comportamiento está sujeta todavía mucho más estrictamente a estructuras anatómicas y funcionales del sistema nervioso central, sobre todo del paleocerebro, me refiero al hipotálamo, el sistema límbico, etcétera, etcétera. ¿Y cómo funciona estas feromonas en los animales? Bueno, en la nariz existe lo que se llama el órgano vómero-nasal. Es una estructura muy antigua, es vestigial en el hombre, es decir, es un residuo que está extinguiéndose, pero en los animales está bastante desarrollado y que se llama también el órgano de Jacobson. Por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo, valga la redundancia, es el de los perros. Por ejemplo, es curioso, pero es muy raro o casi imposible que un perro masculino cubra una perra, como se dice, sin que ésta esté en celo. Quiero decir, sin el efecto de las feromonas. Cuando la perra ya, incluso días antes de entrar en el celo, ella va secretando en la orina sustancias que ya van anunciando que esa hembra va a entrar en el periodo de celo y de ovulación. Se empieza a preparar para la reproducción. Y ya los perros empiezan a seguirla. También, ya cuando está en celo propiamente dicha, ustedes saben que hay una secreción abundante, pues ahí están los feromonas. Cuando el perro, al oler estas moléculas que generalmente son líquidas y además son volátiles, es decir, que se evaporan, se transfieren al aire rápidamente, esas partículas a ser captadas por el órgano de Jacobson, en que ha aumentado su superficie en varios cientos o miles de veces por la erección que se produce en este tejido, estas hormonas que son secretadas, las feromonas, por el órgano genital de la perra, llegan directamente al paleocerebro del animal a través de unos plexos especializados. Esta sensación es súper amplificada y determina una conducta sexual en los perros. Por eso ustedes ven la hembra que está en celo y un cortejo, una comparsa de perros que atrás que le acompaña. Es por el efecto de estas feromonas.
Ya les dije que en los humanos estas feromonas no tienen mucha función. El hombre, los determinantes de la función sexual, del comportamiento sexual en el hombre es muy multifactorial y depende muy poco de la cuestión hormonal, aunque sí tiene su influencia. Pero la industria de la bioquímica, de los cosméticos, explota esta situación o trata de explotarlo y se producen, o en muchas fragancias se ponen componentes que son feromonas en animales. Por ejemplo, hay un producto muy famoso que se vende mucho, no es que yo diga que eso funciona, sino que se vende mucho. Incluso hay una lista en una gráfica que presento ahí, que tiene una lista de los productos de derivados hormonales, incluso ya conjugados y glucorinizados, que se agregan a este perfume para hombres, también para hombres y mujeres, para atraer, ahí está la lista de estos compuestos, para atraer y determinar conducta sexual en el sexo opuesto. Generalmente se usan de los hombres hasta las mujeres, pero esto tiene poca fundamento científico, ya que en el hombre el comportamiento sexual es multicausal y depende más de factores psicológicos. Hasta aquí nuestra cápsula urológica y les exhorto a que sigan con nuestro programa, hoy con nuestro invitado, el doctor Espinosa García, prominente cirujano pediátrico de nuestro país. No se pierdan, siga con la programación luego de la pausa. Siguiendo con el contenido de nuestro programa, hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor Juan Manuel Espinosa García, médico cirujano pediátrico, con quien hablaremos de temas muy importantes sobre nuestros niños. Doctor, buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. De tenerlo aquí es un honor a pesar de su apretada agenda. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? Hola. Muchísimas gracias a ambos, gracias a usted de forma especial, doctor, que siempre estuvo atacándome para venir. Primero damos gracias a Dios por este momento tan importante que vamos a compartir con ustedes y con la audiencia. Doctor, ¿cuáles son las... Bueno, primero queríamos saber, ¿qué abarca la cirugía pediátrica y hasta qué edad los niños pueden ser pacientes suyos? O sea, ¿cuál es el límite ya en que un padre debe llevar a un niño con un problema quirúrgico a un cirujano general o a un cirujano pediátrico? Mire, la cirugía pediátrica, que muchos piensan que es una especialidad nueva, no lo es, abarca desde el nacimiento hasta los 18 años de edad, que es cuando nuestros pacientes alcanzan la mayoría de edad. A partir de ahí ya le compete al cirujano general y nuestra especialidad abarca un sinnúmero de patologías, algunas de emergencia, otras selectivas, que son las que más comúnmente afectan a los niños, básicamente las que algunas abarcan tejido blando y piel, genitales, abdomen. Ya las que abarcan el tórax y sistema nervioso central tienen ya un acápite especial dentro de la especialidad, aunque hay muchos cirujanos pediatras entrenados en cirugía pediátrica solamente, cuyo entrenamiento abarca además el abordaje de la jaula o caja torácica y sus órganos. Otro caso que tiene una especialidad aparte, esos son los otorrinos. Lo menciono por las famosas carnosidades o adenoides y las amígdalas. Así es. Que creo que se operan mucho menos que antes, ¿verdad? No, al contrario. Se operan mucho más. Estamos en una época en donde, por múltiples razones, incluso medioambientales, las adenoides y los problemas que antes tomaban más con calma y se manejaban de manera más clínicamente y expectante, se están cada vez interviniendo quirúrgicamente más y más comúnmente. Ok, pero ya eso de las adenoides y de las amígdalas lo hace el otorrino pediátrico, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro que sí. Aunque hay muy pocos otorrinos pediátricos en nuestro medio, el otorrino general tiene dentro de su formación o entrenamiento la capacidad de poder intervenir quirúrgicamente a los pacientes pediátricos. Sí. Lógicamente es mucho mejor si el especialista está solamente dedicado en su formación, en este caso a la parte pediátrica. La parte pediátrica. Bueno, es muy bueno saber que contamos con
su especialidad. Nosotros los dermatólogos vemos muchísimos casos de lesiones que deberían de ser abordadas por un cirujano pediátrico en general, y son lesiones congénitas que los niños traen, quistes, fístulas y demás. Y yo me imagino que también ustedes ven eso. Así el es. asunto de las fístulas. Así es. En muchas ocasiones los dermatólogos ven algunas fistulitas que están en la zona tanto anterior como lateral del cuello, que son remanentes embriológicos. De quistes tirogloso. Quistes tirogloso, Fístula quistes branquiales, tiroglosa, fístulas branquiales, incluso algunas pequeñas aperturas que parece como si han pinchado la parte anterior de esta porción de la oreja que se llama el trago. Algunos hoyitos que se quedan ahí informados, los dermatólogos son los primeros en observar esto y son parte de los pacientes que nos refieren a nosotros. Usted habló que en la urología, en la cirugía pediátrica, abarca los problemas de emergencia y las cirugías electivas. Para que el público sepa, la cirugía de emergencia es cuando hay una emergencia que peligra la salud de una forma aguda o incluso la vida del paciente, pero la electiva es algo que podría esperar, como por ejemplo una hernia inguinal, una hernia umbilical. De las causas de emergencia de cirugías en niños, ¿cuáles son las causas más frecuentes que ustedes ven? Mire, las causas más frecuentes van a depender del grupo de edad, pero en general lo que vemos más comúnmente es un niño que en más de un 85-90% llega a la emergencia o a la consulta de su pediatra con la clásica historia de un dolor abdominal. Es la condición que más comúnmente lleva a un paciente a una sala de cirugía y generalmente en el mayor porcentaje de los casos su génesis es debido a algo que va a derivar finalmente en una apendicitis aguda. Es la patología más común quirúrgicamente hablando de emergencia intervenida en nuestro medio. Dolor de barriga, vamos a Sí. decirlo en términos llanos. Así es. Antes Un se dolorcito hablaba- Dolor de barriga. barriga. Antes se hablaba de que la apendicitis era una causa, por ejemplo, de partículas de comida, entre ellas la semillita de guayaba, aquella semillita pequeñita. El doctor me comentaba una anécdota muy interesante que encontró en una niña dentro de la apéndice una semillita de esa de aceituna. Incluso. Entonces es verdad eso, No, doctor. Eso es verdad. El que come eso puede que le pase eso. Sí, no es lo más común, pero recordemos que las semillas son estructuras que no son digeribles. Ujú. Por ende, el apéndice es una estructura que tiene un espacio dentro, nosotros le llamamos en el argot médico lumen, que es el espacio interior, y en la cual ella en su porción final no tiene comunicación con más nada. Por ende, si todo lo que va transitando en el intestino, algo puede desembocar allí y alojarse Puede allí, caer ahí. es una probable causa de obstruir ese espacio interior del apéndice, entonces generar el proceso inflamatorio que va en cascada, paulatinamente evolucionando en sus diferentes etapas. Definitivamente los viejos dicen cosas y las personas mayores que tienen su cierta razón científica, porque los viejos dicen eso, que el que Sí. come semilla, mucha guayaba le da apendicitis, entonces Eso podría... tiene cierta base científica. Así como es. usted dice. En los pacientes con diverticulosis podría tener base lo de la semilla de guayaba, que una semillita. Decían también que el concón del arroz podría causar obstrucción de los divertículos y causar una diverticulitis. Mire, diverticulosis es una patología que se refiere a una malformación en la mucosa, generalmente del intestino grueso. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, cuando hablamos de divertículos, tenemos que separar muy bien. Y en pediatría, lo más común es observar uno que viene desde el nacimiento, es congénito, y que muchas veces se mantiene silente, sin producir nada, pero cuando él despierta, el divertículo de Meckel, que es como se llama, tiene una sintomatología muy clásica y regularmente viene presentada por un dolor abrupto abdominal y a veces de forma abrupta. Lo que nos llama de una vez la atención es un sangrado a través del recto que es rojo completamente, sangre pura, sin ninguna explicación. Cuando eso sucede, no puede uno precisar cuál edad es la más común. Puede ser desde el lactante de meses hasta el niño grandecito. Pero es el signo más llamativo
el sangrado junto con luego el dolor abdominal, que va a exacerbarse dependiendo de la etapa inflamatoria e incluso hasta la perforación que pudiera tener ese divertículo de Meckel. También se hablaba en la literatura de apendicitis o de cuadros clínicos de apendicitis causados por bacterias como el Campylobacter y por parásitos, endoparásitos como el Ascaris, el lumbricoide, el Trichura, el Strongylides stercoralis. ¿Usted ha visto casos así de apendicitis? Mire, gracias a Dios, a través del tiempo y con el advenimiento de tantos fármacos buenos que han surgido, ya no se ven tantos como se veían antes. Suelen verse muy ocasionalmente y regularmente es en el medio hospitalario, pero sí la apendicitis puede ser originada por múltiples condiciones, unas de ellas son los parásitos, claro que sí. Y en nuestro medio, 10, 15, 20 años atrás más aún, era muy común observar cuadros como tales de invasión de lo que llamamos en lenguaje popular lombrices dentro del apéndice. Sí, sí, sí. Incluso gente que hacían ilios paralíticos, postquirúrgicos, que por el ilio paralítico le salían caminando el Ascaris por la boca y le salían para afuera. Créame que aunque usted interviene esto y cree que ha eliminado todo, sí, hay gente que vomita las regularmente por ahí en algunos de los segmentos puede quedar alguna, y acuérdese que los Ascaris tienen un periodo de su andar en nuestro interior que están en los pulmones. Y eso es lo que hace que muchas veces el paciente tenga incluso sintomatología del tracto respiratorio, sobre todo de noche. Mire, doctor, y en el caso de los cuerpos extraños, porque los niños inventan mucho y siempre hay mucho peligro y muchas cosas y siempre están metiendo todo a la boca. ¿Es esta una de las emergencias que ustedes tienen? ¿Un cuerpo extraño? ¿Algo que el niño se tragó? Y que por un motivo de consulta para ustedes eso en emergencia. Claro que sí. Mire, una de las cosas que conlleva a que los niños cometan errores sin ninguna conciencia, por suerte, es el hecho de que donde quiera el niño, mientras más pequeño es, encuentra algo extraño, llamativo para él, lo primero que suele hacer es llevárselo a la boca. Así es. Y por ende, se lo traga. Si se va al tracto digestivo, no voy a decir que no hay problema, claro que lo hay, porque eso no debiera estar ahí, pero lo que debiera evitarse es que eso fuera a la vía aérea. Si va a la vía aérea el problema es mucho mayor y más abrupto, pero si va al tracto digestivo, depende del cuerpo extraño, él va a tener un recorrido que incluso puede ser expulsado después de varios días probablemente, y no pasa más de ahí, ningún problema. Ahora, hay que operarlo. No necesariamente hay que operarlo. Lo que menos se hace ahora es intervenir quirúrgicamente un paciente por un cuerpo extraño, salvo excepciones, porque los hemos tenido también en nuestro medio, sobre todo en el hospital, de que los niños, como usted dice, la curiosidad los lleva incluso a tragarse a veces un clavo, un tornillo, una chambra de zipper, un arete, y a veces es difícil, casi imposible localizarlos por el tiempo que tienen ahí, a través de la vía endoscópica. Ahí nos ayudamos muchas veces de los gastroenterólogos pediatras, donde vía endoscópica a veces son extraídos estos cuerpos extraños, pero a veces están tan comprometidos con la mucosa del tracto que ya están en buen dominicano enterrados, sembrados ahí, y hay que quirúrgicamente quitarlos. Pero en esos casos, doctor, por ejemplo, en que tal vez la madre no se dé cuenta de que el niño se tragó el cuerpo extraño, puede ser que le dé diarrea o puede ser que tenga dolor abdominal y por eso vaya a la emergencia. Puede dar dolor abdominal, depende de dónde se localice. Normalmente el niño, dice un buen dicho por ahí, el niño nunca miente y es una realidad. Regularmente el niño le muestra a la madre de que estaba jugando con algo y que ese algo se lo tragó. Si no es el mismo niño, algún hermanito que estaba con él o alguien familiar cercano se da cuenta de que algo sucedió. Si esto pasa desapercibido, pues muchas veces el paciente no tiene ningún síntoma. Incluso cuando los objetos son muy pequeños, pues va a pasar totalmente desapercibido. Va a seguir el tránsito intestinal y lo va a expulsar. En el caso de que se vaya para la vía respiratoria, para el pulmón, el sitio más frecuente donde caen es el lóbulo inferior del pulmón derecho, ¿verdad? Por la inclinación que tiene. Exactamente, el bronquio. Y el bronquio derecho. Es frecuente las semillas de limoncillo,
las bolitas que se usaban para atar el pelo, que eran 2 bolitas unidas por una banda elástica. Así es, así es. Pilas de relojes, monedas. Incluso niños que se ponen cosas en el oído. Así es. Miren, mientras más grande es el cuerpo extraño, más peligroso es. El objeto, porque la obstrucción de la vía aérea va a causar de forma abrupta una sintomatología que va a requerir de un manejo inmediato. Cuando el objeto o cuerpo extraño es pequeñito, pues la sintomatología puede durar incluso largo periodo. Si es un cuerpo extraño de origen vegetal, que muchas veces lo hemos visto, un grano de maíz, un granito de habichuela, un granito de lenteja, un granito de guandula, un maní. Café. Estos cuerpos vegetales, por ser pequeños, tienen un viaje o un trayecto hasta cierta zona de nuestro tracto respiratorio inferior que llega a un punto para obstruir la vía aérea y se va a producir entonces una sintomatología que no solo va a conllevar tos, sino que va a conllevar muchas veces dificultad respiratoria, sobre todo si es un cuerpo extraño vegetal con alguna cáscara, que es lo que estimula a ese tracto respiratorio a producir muchas sustancias irritantes que van a producir sibilancias, tos constante, muy frecuente, y es lo que debe despertar al pediatra la curiosidad de que probablemente esta sintomatología viene dada no porque el niño es un niño atópico, que los familiares son asmáticos o algo por el estilo, sino porque probablemente hay un cuerpo extraño en esa vía aérea, y por la radiografía simple puede darse cuenta probablemente de que ese cuerpo extraño es el causante del problema. Me llama mucho la atención porque yo pensaba que todo lo que entraba a pulmón, ¿verdad?, asfixiaba, si no sabía que podía quedarse un objeto pequeño en el pulmón por varias horas o días. Así es, puede quedarse sobre todo los cuerpos extraños vegetales. Producen una sintomatología que va paulatinamente avanzando, y a medida que avanza, el niño cada vez se va a sentir y va a manifestar una condición peor. Por ende, es lo que se debe hacer despertar la inquietud del pediatra de que algo extraño está sucediendo, porque aún medicándolo, aún manejándolo, aún haciendo lo que clínicamente debe hacer, la sintomatología no va a ceder. No va a ceder. Al contrario, va a empeorar, y es ahí donde hay que pensar en que probablemente, sobre todo viniendo de un niño, puede haber un cuerpo extraño. Que hacerle su plaquita de una vez. Bueno, estamos aquí en nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma y tenemos nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Juan Manuel Espinosa, el cual es cirujano pediátrico, y estamos conversando con él sobre las causas principales de los niños, de las enfermedades que los niños presentan, y la especialidad del doctor, que es cirujano, en lo que él trabaja con ese tipo de enfermedades. Vamos a una pausa comercial y luego continuamos con nuestra entrevista. Medicina de Cuerpo y Alma en nuestro tercer segmento, y estamos hablando con el doctor Juan Manuel Espinosa, que es médico cirujano pediatra, acerca de las principales enfermedades que presentan los niños quirúrgicas. Doctor, a veces nosotros como especialistas tenemos diagnósticos y vemos que los niños son muy pequeños, como que nos da un poco de temor decir, ay Dios mío, pero es tan pequeño, y mandarlo para un cirujano, hay la anestesia, ay, vamos a esperar un tiempecito. ¿Hay riesgos reales en anestesiar niños pequeños para procedimientos tal vez que sean ambulatorios? Uno tiene que cohibirse de no enviarlos, por ejemplo, los casos de los lipomas, de los quitecitos. A veces uno dice, vamos a esperar un tiempecito que esté más grande porque es muy chiquito. ¿Ustedes manejan eso? El hecho de no es un riesgo real el anestesiar niños tan pequeños. Mire, toda condición que sea benigna puede esperar, no necesariamente porque tengamos un quiste o una malformación, algo que abulte una parte de la piel del cuerpo en una zona específica, necesariamente tiene que ser intervenida quirúrgicamente inmediatamente. El proceso anestésico es un proceso en estos tiempos total y completamente
bueno, idóneo. Riesgos siempre habrá en la anestesia, siempre los hay. Pero regularmente el proceso anestésico es un proceso seguro cuando se está en buenas manos y sobre todo cuando se manejan niños y el anestesiólogo tiene dominio del manejo anestésico en los niños. Todo proceso quirúrgico que se va a hacer en un niño debería obligatoriamente estar en manos de profesionales adecuados para manejar esta condición de los niños. 20, 30 años atrás, que no había tanto personal adiestrado o preparado en el ámbito pediátrico, se justificaba la intervención de estos profesionales en cualquier área con respecto a los niños. Ya en esta época no se justifica que una persona no calificada tenga que intervenir en cualquier proceso que conlleve a un niño. Doctor, hablamos en el segmento anterior de muchas causas agudas que son problemas de emergencia que hay que resolver inmediatamente. Pero entre los problemas selectivos que pueden esperar, hay una edad del niño que los cirujanos pediátricos tienen para operar casos selectivos. Vamos a esperar al año y medio, los 2 años. Hay casos, porque en caso de apendicitis, malformaciones cardíacas, hay que operar inmediatamente porque ponen en peligro la vida del niño. Pero en estos casos electivos, ¿hay una edad en la cual ustedes esperan para poder operar? Sí, claro, mire, las entidades quirúrgicas electivas más comunes en nuestro medio son condiciones que pueden esperar y tienen su fecha para ser corregidas quirúrgicamente. Y en nuestro medio tenemos muchas que se nos presentan desde tempranísima edad. El pediatra es el primero que se da cuenta de las cosas y si no es el pediatra es la madre, créame. La madre es el emisor que hace que el pediatra muchas veces conozca muchas cosas. Y entre estas tenemos las hernias en el ombligo. Una hernia umbilical es una protrusión, es un abombamiento de la zona donde está la cicatriz en el ombligo. Hay grandotas, hay medianas, hay pequeñas. De cualquier tamaño es una condición que muchas veces va a hacer llevar al niño hacia la sala de cirugía, no inmediatamente después que nace. Hay que darle el chance a los niños. Antes se esperaba hasta los 8 años, muchas veces 7, 8, 9, 10 años. Ya no. Cuando usted ve una hernia de gran tamaño en el abdomen, zona umbilical, de gran tamaño, que le permite incluso introducir la yema de su dedo índice, difícilmente esa hernia al año, a los 2 años, vaya a estar cerrada. Y mientras más tiempo se le permite a esa hernia, ya es un niño que va a estar haciendo de todo y va a verse cada vez por el esfuerzo. Ese defecto que tiene el niño ahí va a permitir que la presión intraabdominal haga una fuerza sobre esa área y cada vez se va a ver más abombado el área de ese ombligo. Porque la piel tiene una capacidad de elasticidad, y la doctora que es dermatóloga no me deja mentir, una capacidad de elasticidad muy, muy, muy importante y hace que el defecto no necesariamente es lo que se ve. El defecto es lo que realmente tiene la pared. Pero la piel se elonga, en buen dominicano se esterica tanto que se ve el ombligo enorme. Entonces, ¿se puede, por ejemplo, ya hasta qué edad ya se puede operar un niño con hernia umbilical? Como a los 2 años más o menos. 2 años, máximo 3 años es una hernia de gran tamaño. Es diferente a las hernias inguinales. Las hernias en la ingle, en la entrepierna. Sí. Exactamente. Vienen a ser una condición quirúrgica que desde que se diagnostica, tanto la madre y más aún el cirujano tiene que estar pendiente de que eso debe corregirse rápido. Hay una regla en cirugía pediátrica en donde cuando los niños son muy pequeños y de bajo peso, hay preferiblemente que esperar que el niño alcance cierta edad, cierto peso y ciertos valores hemáticos para llevarlo a una cirugía segura y no exponer el niño a probables condiciones que puedan derivar del procedimiento quirúrgico, siempre y cuando lo permite el paciente, porque puede presentarse también una emergencia con esa hernia en la ingle, se puede encarcelar, en donde la hernia se quede atrapada en el defecto, se estrangule y las consecuencias, sobre todo para el órgano que está siendo ahí atrapado y maltratado, pueden ser catastróficas. No, y la cirugía en ese caso
que está encarcerada o estrangulada la hernia es mayor. Es otra porque cirugía. hay que ir por vía intraabdominal. Es otra. No necesariamente. Puede abordarse por la zona inguinal. Es Pero más podría difícil ser, sí. porque el cirujano tiene que ser muy fino y delicado en el contacto, en la manipulación de esas estructuras que están ahí ya con otras condiciones morfológicas. Está inflamado, está friable todo. Es isquémico. Está isquémico, entonces el daño a esos órganos puede ser más fácil por la manipulación que siendo virgen el defecto. Bueno, lo que pasa es que hay que, bueno, gracias a Dios que usted menciona eso, porque a veces nosotros los padres nos da miedo. A veces se dice con tiempo, mira, vamos a planificar que vamos a hacer esta cirugía, porque esto es quirúrgico, y el padre tiene miedo y simplemente no va. Y como no es una cosa de emergencia, espera que la emergencia llegue. Entonces eso pone al niño en mayor riesgo de una complicación a que se haga con tiempo sin ninguna otra cosa sobreagregada. Si le dicen que el problema que tiene el niño es de cirugía, no hay que tener miedo. Realmente sí puede esperar, pero realmente se puede planificar a uno llevarlo rápido porque se complicó la situación. Claro que sí. Mire, siempre el miedo de las madres, sobre todo, que son las que mayormente, más de un 95% son las que siempre están frente a nosotros. No sé por qué, doctor, los padres regularmente estamos ausentes. Pero el que se lo dejan a la madre. Hacer diario no se lo dejan a la madre el miedo. Pero las madres siempre van a tener el temor específicamente a la anestesia. Doctor, ni siquiera al procedimiento quirúrgico. La anestesia es el cuco de las madres, sinceramente. Sí. Doctor, lo importante es algo, es desde que se diagnostica, orientar de forma adecuada a los padres. No llevarlos a una situación de pánico, que es lo que ahuyenta muchas veces a los padres, sino hacer una orientación bien estructurada, bien detallada y concientizar a los padres de la necesidad de la corrección en un tiempo prudente de esa condición quirúrgica. Doctor, hay otro caso penoso en la literatura de las patologías pediátricas en nuestro país, que son los niños que ingieren sustancias muy tóxicas, muy corrosivas, que se la beben y entonces el esófago se les quema, por decirlo así. Niños que beben lejía o gente que compra ácido para lavar un piso y lo ponen en una botellita de refresco en el colmado y los niños se encuentran eso y se lo toman. Yo conozco un caso muy penoso de un niño que tomó lejía, se le quemó el esófago y entonces hay que hacerle una gastrostomía y alimentarlo por ahí. Y el niño, me acuerdo que chupaba una paleta, un caramelo y escupía porque no podía tragar, escupía el contenido. Así es, créame que todavía en nuestro medio ese sigue siendo un problema de salud pública. ¿Y por qué digo de salud pública? Porque todavía en nuestro país, en muchos lugares, se venden sustancias corrosivas de cualquier índole en frascos que para los niños son llamativos. Y ahí vuelvo otra vez al mismo tema con los niños. Detallan. Dame los niños son muy curiosos y cualquier frasco que les llame la atención, el niño lo toma si no está con una supervisión adecuada y continua de sus padres. El niño toma ese frasco, si lo puede destapar, lo va a destapar y si siente que hay una sustancia líquida allí, pues el niño va a probar esa sustancia. Y es común que en nuestro medio veamos niños que ingieren ese tipo de sustancia y esa sustancia produce un daño importante en su tracto digestivo superior, específicamente más aún en el esófago. Y vemos constantemente niños que llegan en una condición en donde el esófago está tan maltratado que ni siquiera el agua pueden tolerar. Ese es el paciente que, pasado el tiempo, probablemente no es candidato siquiera a que el gastroenterólogo pueda dilatar esa condición, sino que es un candidato a ser preparado para sustituir ese esófago y tomar un segmento de tubo digestivo para suplantar, como decimos en buen dominicano, el esófago dañado. Que se hace una cirugía muy parecida a la manga gástrica, pero sin despegarla. Entonces esa manga se sube hasta aquí, hasta la glotis. Se toma, comúnmente ya es uno de los más usados, se toma una parte del estómago, se confecciona un tubo gástrico y se asciende para
sustituir el esófago dañado y crear esa nueva vía para lo cual el niño posteriormente hará una vida como la hacemos todos. Podrá comer, podrá disfrutar y tragar su comida con gusto. Doctor, una pregunta que le tengo, aprovechando su tiempo aquí en nuestro programa. ¿A qué edad en un niño deben descender los testículos? Porque es una de las causas también de cirugías en niños el no descenso de los testículos. Y somos nosotras las madres que regularmente estamos pendientes de tocar a ver si está o no está. Pero ¿a qué edad ya debe haber descendido fisiológicamente, normalmente, los testículos al escroto? Es una muy buena pregunta. Fíjese que cada niño que nace debe tener una exploración física bien detallada y exhaustiva de parte del perinatólogo o el pediatra que reciba a ese niño. Desde ese momento el pediatra debe darse cuenta de la presencia o no de uno o ambos testículos en su bolsa o saco escrotal. Es decir, que ya a esa edad ese testículo debiera estar en su bolsa o saco escrotal. Es bueno mencionar aquí que los testículos se forman en el abdomen y el doctor como urólogo lo sabe muy bien. Y a medida que el niño va creciendo, ese testículo va descendiendo y llevándose con él una serie de elementos que son los que van a llevar tanto la sangre como a drenar su sangre y a dar inervación a ese testículo. Y el deferente. Y, importante, el conducto que va a transportar los espermatozoides en esa zona. Entonces, desde un principio es importante chequear detalladamente que ambos testículos estén en su bolsita. Si no están o no está uno de ellos ahí, entonces no necesariamente tiene que ser de forma inmediata. Lo ideal sería antes del año de edad corregir esa condición y trasladar el testículo desde donde lo encontramos o localizamos hacia su bolsa escrotal. Tengo entendido que si se quedan en el abdomen, en la barriguita, pueden degenerar y producir entonces cáncer y dañarse. Y esterilidad después en ese niño. A largo plazo ese es uno de los temores más importantes que todo profesional tiene, de que ese testículo pueda posteriormente degenerar en algo maligno. En algo maligno. Dicen que no es el calor que hay dentro del cuerpo, sino que el hecho de que no descendiera adecuadamente ya traía también en su genoma el hecho de que podría desarrollar un tumor testicular. Así es. Eso está bien claro y bien definido. Y entonces cuando baja el testículo hacia el escroto, ese canal peritoneo vaginal debe cerrarse. Al no cerrarse, también por eso la criptorquidia va acompañada de hernia casi siempre. Así es. Siempre que hay una criptorquidia, que es como se llama esa condición, la ausencia del testículo, siempre hay una hernia. Es muy fina, muy pequeña la hernia, pero siempre existe la hernia. Bueno, hasta aquí nuestra entrevista con el doctor Juan Manuel Espinosa García, cirujano pediátrico, a quien le agradecemos su presencia, y con él podríamos estar más tiempo hablando de todos estos temas interesantes para toda la familia dominicana. Le agradecemos, doctor, su presencia y le invitamos a que vuelva pronto también. Muchísimas gracias a ambos, doctor Estrella, doctora, un placer de verdad haber compartido con ustedes en el día de hoy, y estoy a sus órdenes cuando así lo requieran. Aquí me tendrán en el programa. Muchas gracias también por venir. A ustedes, queridos amigos televidentes, por sintonizarnos una vez más en su programa de medicina de cuerpo y alma. Les exhortamos a seguirnos también por las redes, Facebook, Instagram, y no se pierda la programación de Cinevisión Canal 19. Muchas gracias.